Pero lo tengo que decir ahora también. Si lo voy a decir luego al final del vídeo. Bueno, vale. Este vídeo está patrocinado por NordVPN. Ya hablaremos de ello al final del vídeo. El silicio es un elemento con la fórmula química Si y su número atómico es el 14. Es decir, es el 14º elemento de la tabla periódica. Pregunta de examen para los que no habéis estudiado química, a ver si os la sabéis. ¿El silicio es un metal o es un no metal? Pues al igual que cuando tu novia se hace un nuevo peinado y te preguntas si le queda bien, la pregunta es trampa. Y la pregunta es trampa porque el silicio no es ni un metal ni un no metal. Hay un conjunto de elementos en la tabla periódica que tiene propiedades intermedias entre metales y no metales. Es decir, algunas veces se comportan como metales y algunas veces se comportan como no metales. Son unos indecisos, no se ponen de acuerdo, seguro que tienen sus pronombres en la bio del Instagram. Este conjunto de elementos con propiedades intermedias se les denomina semimetales. Se les puede llamar también metaloides, pero el nombre metaloide no me gusta mucho porque siempre que lo digo me viene a la cabeza una aleación. Dentro de este grupo de semimetales se encuentra el silicio. El silicio es un elemento increíblemente útil ya que es un semiconductor. Ser un semiconductor es más o menos como ser un semimetal. De la misma forma que un semimetal tiene propiedades de metal y de no metal, pues un semiconductor a veces puede actuar como conductor y otras veces puede actuar como un aislante. Ser semimetal y ser semiconductor son dos cosas que están un poco relacionadas ya que algunos semimetales son semiconductores, pero no van totalmente de la mano. Hay semimetales que no son semiconductores y luego tienes otros compuestos que están hechos por metales y no metales que actúan como semiconductores, como por ejemplo el fosfuro de indio. Por cierto, no hay que confundir semiconductor con superconductor. Eso sí que son dos cosas totalmente diferentes. El silicio es el semiconductor más utilizado con mucha diferencia. Y si os estáis preguntando para qué se utiliza, para esto. Casi todos los dispositivos inteligentes que tenemos hoy en día contienen silicio, por ejemplo en los procesadores o en los circuitos integrados. Una tostadora, por ejemplo, seguro que no tiene silicio, aunque si es una tostadora muy avanzada, el ordenador o el móvil con el que estás viendo este vídeo, la cámara con la que estoy grabando, el ordenador que voy a utilizar para editar el vídeo, los servidores en los que se está procesando todo esto, todas esas cosas contienen silicio. Bueno, a lo mejor estás utilizando un dispositivo súper especial que no contiene nada de silicio en sus semiconductores, pero sería bastante raro. Hacer un ordenador que no contenga nada de silicio estaría bastante chulo. No vamos a entrar en mucho más detalle sobre lo que es el silicio o las aplicaciones que tiene, pero hay que saber eso. Es un elemento extremadamente importante. La sociedad es como es hoy en día gracias al silicio o por su culpa. Y en este vídeo vamos a hacer silicio puro. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Pues creo que lo pone en el título del vídeo, pero vamos a utilizar arena. El silicio es un elemento muy importante, pero tenemos suerte ya que es un elemento extremadamente abundante en la Tierra. De hecho, en la corteza terrestre, el segundo elemento más abundante después del oxígeno es el silicio, ya que la mayoría de rocas y minerales están formadas por diferentes compuestos de silicio, como dióxido de silicio o diferentes silicatos. Como acabamos de ver, uno de estos compuestos que contiene dióxido de silicio prácticamente puro es la arena, por lo que en este vídeo vamos a hacer silicio puro a partir de arena. No sé vosotros, pero yo aquí en mi casa no tengo arena, por lo que vamos a tener que ir a por un poco. Ya me puedo imaginar los comentarios de Luis, no vas a hacer silicio, lo vas a extraer porque los elementos no se hacen, se extraen, mimi. Cuando tenga terminado el reactor de fusión nuclear, vamos a ver si es verdad eso de que no puedo hacer elementos. Voy a intentar pasar la cámara encendida por rayos X, a ver si se ve algún centelleo. Enorme. Esto es grande que te cagas. Si alguna vez queréis llamar la atención y que la gente os mire mucho cuando vais andando por los sitios, lo que tenéis que hacer es compraros una cámara e ir hablando, ¿sabes? Ir hablando solo. Qué guay, qué cosa más guay, me voy a venir aquí, que hay un poco de luz. No, la luz no es lo guay. Luego es que he estado revisando el vídeo de centelleo y se ve perfectamente. Se ve perfectamente los puntitos esos blancos que hay en la pantalla. No, así no, que estoy contra luz, así mejor. Los puntitos esos blancos que hay en la pantalla es por las partículas radiactivas
que inciden contra el sensor de la cámara y pues eso como que es más o menos como cuando capta la luz, pero ahí está captando radiación. Súper guay. Como tengo que pasar otro control ahora, lo voy a repetir. Lo voy a hacer también con el teléfono, a ver si se puede, para que, pues si vosotros, me cago en día que estoy contra luz, si alguno de vosotros os vais de viaje alguna vez, pues, a ver si lo podéis hacer también. Pues ya tenemos la arena, pero pasa una cosa. Antes he dicho que la arena es dióxido de silicio prácticamente puro. Esto es cierto para algunos tipos de arena, pero no para todos. Es difícil definir exactamente lo que es la arena más allá de trozos pequeños de cosas. Estas cosas pueden ser rocas, minerales o exoesqueletos. ¿Qué? ¿Exoesqueletos? ¿Tenemos a fucking Iron Man en la arena? La composición de la arena es muy variada. Su componente principal suele ser dióxido de silicio, pero en el caso de la arena de playa, por ejemplo, hay otro componente muy importante que es el carbonato de calcio. Este carbonato de calcio proviene de las conchas de organismos acuáticos, como las almejas. La concha de estos organismos se denomina exoesqueleto, ya que es como nuestro esqueleto, tiene la función de dar estructura, pero a diferencia de nosotros, ellos lo tienen en el exterior. Al estar en el exterior, exoesqueleto. Bueno, en nuestro caso, a veces un trozo de esqueleto también puede acabar en el exterior, pero en general os recomiendo que hagáis todo lo posible para evitar que esto ocurra. Tenemos la arena directamente salida de la playa. Como hemos visto, no es dióxido de silicio puro, por lo que vamos a hacer una serie de cosas para conseguir dióxido de silicio lo más puro posible. Lo primero es lavar la arena con agua normal y corriente. Esto sirve para retirar restos de sal, tierra y suciedad en general. Esa espuma que se forma, no estoy seguro de dónde viene, pero la arena no hace espuma. Aparentemente también nos sirve para quitar trozos de plástico. ¿Sabes que viene del mar? Solamente si está lleno de plástico. Después de lavar la arena unas cuantas veces con agua, la puse en un recipiente más grande y la calenté para secarla. Este paso no es totalmente necesario, ya que a continuación la vamos a mojar otra vez, pero quiero pesar la arena para saber la cantidad exacta con la que empezamos y solo podemos sacar el peso exacto si el material está seco. Con la arena seca la coloqué en un vaso que había pesado vacío. Pesando todo junto y restando el peso del vaso podemos sacar el peso del contenido, que en este caso eran 484,84 gramos. Si nos acercamos un poco a la arena podemos ver bastante bien los diferentes componentes de los que hemos hablado antes. Los granos como tal son dióxido de silicio y los cachitos más blancos con forma un poco más plana son los trozos de conchas. De hecho, si buscamos un poco podemos encontrar un cacho de concha un poco más grande que deja totalmente claro que aquí hay cadáveres de almejas. Hay muchas más cosas, pero estos dos son los principales componentes y tampoco hace falta hacer un análisis mineralógico de la arena. Vamos a retirar los trozos de conchas. Si tuviese un asistente cobrando salario mínimo le mandaría hacer esto con unas pinzas y una lupa, pero como trabajo solo lo vamos a hacer con ácido. Las conchas están hechas de carbonato de calcio y este reacciona con los ácidos para formar sales y dióxido de carbono. Vamos a usar ácido clorhídrico, lo que generará cloruro de calcio, que es muy soluble en agua y lo podemos retirar lavando la arena. Empezamos a añadir ácido. Tenemos que ir despacio ya que se genera dióxido de carbono, lo que hace espuma, y es fácil que esta espuma se salga del vaso. Que se genere dióxido de carbono es un poco molesto por este motivo, pero nos viene bien ya que nos va a servir de indicador para saber cuándo la reacción ha terminado y hemos consumido todo el carbonato. En este paso el producto principal que vamos a quitar es carbonato de calcio, pero también vamos a retirar otros compuestos que están en menor proporción, como carbonato de magnesio o algún compuesto de hierro. La reacción de la arena con el ácido era bastante chula, se expandía según se iban generando las burbujas. Fui retirando el líquido según se consumía el ácido para que el volumen no aumentase mucho en el vaso. De esta forma podemos tener ácido más fresco reaccionando y ayudamos un poco más con la espuma. La cantidad de carbonato de calcio que contiene la arena depende del lugar y varía muchísimo de un sitio a otro, por lo que no os puedo decir cuánto ácido necesitaríais si lo hacéis con arena de otro sitio. Cuando dejen de producirse burbujas podemos dar la reacción por terminada. De todas formas dejé el ácido sobre la arena durante una hora más o menos para que terminase de disolver cualquier otro
otro mineral que pueda ser atacado por el ácido. El dióxido de silicio no reacciona con el ácido clorhídrico, por lo que no vamos a perder nada con estos lavados, más allá de lo que se nos escape al decantar. Pasada una hora retiré el ácido y volví a lavar la arena con agua unas cuantas veces. Estos lavados nos sirven para retirar los restos de ácido, además de todos los compuestos solubles que se han generado en la reacción. Fui midiendo el pH del agua. Cuando llegue a un pH neutro podemos asumir que está totalmente lavada. Si le echamos un vistazo a la arena podemos ver que ha cambiado un poco de apariencia. Aunque lo que más me llamó la atención fueron unas pequeñas partículas doradas que había en la arena. Se ven un poco mal en la cámara porque grabar cosas brillantes es una caca, pero parecía que la arena tuviese purpurina. Era súper chulo. Lo primero que se me pasó por la cabeza es que esto podía ser pirita de hierro, y tras una búsqueda en internet podemos ver que efectivamente se trata de pirita de hierro. Las playas de Tarragona tienen pirita. Súper guay. Parece oro. Lo sé. De hecho, a la pirita se le llama el oro de los tontos, y a lo mejor lo de decir que es pirita es un truco del gobierno para que la gente no vaya a por oro a las playas. Pero no. Es pirita. Por si alguien no se fía, y para ahorrarle el viaje, intenté disolver unos cachos de este material dorado en agua regia para luego comprobar si había oro, y no había nada de oro. Si vives en la costa de España, lo mejor que puedes hacer para conseguir grandes cantidades de oro es coger un barco e ir a robarlo a América. Ya lo hemos hecho varias veces. Después de descartar la idea de montar una fundición de oro en la playa, podemos continuar. Secamos la arena. Esta vez secarla sí que es imprescindible, tanto para saber el peso, que es un dato que necesitamos, como para la siguiente reacción. Tenemos 341,84 gramos de arena lavada con ácido, es decir, libre de carbonato de calcio. Hemos retirado más cosas, pero este es el componente principal. Dividiendo esta masa entre la masa de arena de playa que teníamos antes, podemos ver que nos sale un 70%, por lo que la arena de playa de Tarragona tiene un 30% de carbonato de calcio. Esto es un valor intermedio. He mirado un poco y parece que el contenido de carbonato de calcio de las playas varía entre el 15 y el 70%. De hecho, tenía también arena de Cádiz, que está literalmente en la otra punta de España, y haciendo el mismo experimento podemos ver que esta tenía un 55% de carbonato de calcio. Siempre que voy a un sitio y hay arena, cojo un poco. Mi objetivo es acabar haciendo una especie de mapamundi de silicio. Le hemos quitado el carbonato de calcio a la arena. Ya es mucho más pura de lo que era antes, pero no es suficiente para nosotros, porque las cosas solo son suficientes cuando llevan una cantidad de trabajo tan grande que te hacen cuestionar tu cordura a la hora de elegir los proyectos. Vamos a purificar el dióxido de silicio específicamente. Para esto lo que vamos a hacer es disolver el dióxido de silicio en hidróxido de sodio fundido. Para reaccionar con esta cantidad de arena, suponiendo que sea dióxido de silicio puro, necesitamos unos 460 gramos de hidróxido de sodio. Pesé 500 gramos para asegurarnos de tener un exceso, ya que el hidróxido de sodio que estoy usando es el que se vende como desatascador y no suele ser muy puro. Colocamos todo en una lata de metal y empezamos a calentar con una llama hasta fundirlo. En mi caso usé el camping gas que solemos usar. ¿Qué trote lleva el pobre? No le doy una tregua. La lata que utilicé es una lata de conservas. Tiene una capa de plástico aislante en su interior que hay que retirar antes de usarla. Para retirarla podemos calentar la lata hasta quemar todo y luego lavar para quitar los restos. Si hubieses estado en mi último directo, ya sabrías de lo que hablo. La reacción que está teniendo lugar aquí es la siguiente. El hidróxido de sodio y el dióxido de silicio reaccionan para formar silicato de sodio y agua. Esta reacción tiene lugar a más de 300 grados, por lo que el agua hierve instantáneamente y son las burbujas que podemos ver. Hay que aclarar una cosa. Hay varios tipos de silicatos de sodio. El que os he puesto aquí es el metasilicato de sodio y las proporciones de reactivos que hemos usado son siguiendo esta reacción, pero pueden formarse otros silicatos también, aunque esto no es muy importante. Tenemos que calentar durante un buen rato, hasta que deje de producirse agua. Hay que tener cuidado, ya que si se producen demasiadas burbujas se nos puede salir de la lata, y me pasó exactamente esto. Por suerte soy muy precavido y supuse que podía pasar, por lo que tenía preparado un recipiente para colocar la lata en caso de desbordamiento. Cuando la reacción se calmó un poco, volví a calentar y coloqué de nuevo en la lata todo el material que se había salido. Quizás os estáis preguntando por qué estamos usando una lata de metal y no un vaso de precipitados, y la respuesta es muy sencilla. No es porque un vaso no aguante la temperatura, es porque el hidróxido de sodio fundido es una de las pocas cosas que puede disolver vidrio, y además lo disuelve muy rápido. El vidrio está hecho en su mayoría de dióxido de silicio y estamos disolviendo exactamente esto, por lo que sería como usar una taza de azúcar para hacernos un batido. Además, aprovecho para decir que esta parte es extremadamente peligrosa, porque no solo tenemos una lata cuyo contenido está a 300 o 400 grados, sino que está llena de una sustancia súper corrosiva fundida. Si se nos cae algo de hidróxido de sodio fundido encima, ya sea en la piel, en la ropa, en un zapato o donde sea, va a ser todo un espectáculo. Hay que tener mucho cuidado. Pasado un rato, cuando se dejaron de producir burbujas, retiré la lata del calor y vertí todo el contenido sobre la mesa. Es de granito, aguanta bien el calor. Si no disponéis de una mesa tan guapa como esta, podéis dejar que se enfríe primero. Esta reacción es un poco lenta e incluso después de un buen rato calentando no se produjo por completo. Esto se puede ver muy bien en la montaña que tenemos. La parte de la derecha tiene un color más claro y es la que estaba en la parte de abajo de la lata, que recibió más calor. Aparte de tener un color distinto, era mucho más fácil de pulverizar. Viendo esto y suponiendo que la parte de la izquierda no había reaccionado por completo, volví a colocar esta segunda parte en la lata y continué calentándola.
Para confirmar la teoría de que no había reaccionado por completo, decidí darle directamente con un soplete para calentarlo, de la misma forma que me caliento yo cuando pienso en material de laboratorio nuevo. ¿Veis las burbujas? Si nos vamos a lo que dejamos en la mesa y le damos con el soplete, no se producen burbujas, por lo que efectivamente yo tenía razón, como de costumbre. Si es que lo sé todo. Aunque el color esta vez no llegó a cambiar incluso después de calentar durante más rato que antes. A lo mejor es porque esta parte tenía menos hidróxido de sodio y no se había mezclado de forma muy homogénea, pero puede que el color dependa de otros factores más allá del avance de la reacción. No estoy seguro. Al final resulta que no lo sabes todo, ¿eh? Anda, cállate. Traspasamos todo el producto a un recipiente bastante grande. Si la reacción ha tenido un rendimiento del 100%, necesitaremos unos 3,2 litros de agua para disolver todo el silicato de sodio. Añadimos agua y empezamos a remover. Va a tardar un buen rato en disolverse todo. Lo dejé durante un día entero y fui removiendo de vez en cuando. Cuando hayamos disuelto todo lo que podamos, ya que no todo se va a disolver porque había cosas en la arena que no reaccionan, además de trozos de lata, óxidos y demás suciedad, lo filtramos para retirar todo esto. Traspasé lo que no se había disuelto a un vaso de precipitado seguido de más agua y volví a agitar. Esto lo hacemos para asegurarnos de que disolvemos todo el silicato de sodio y que no dejamos nada atrás. Junté esta disolución con la de antes y lavé un par de veces la arena que quedó. Después de secar esta arena, la pesé y salieron 81,74 gramos. Esto es mucho. Sería muy fácil decir que estos son los componentes de la arena que no reaccionan con el hidróxido de sodio, pero es un 25% del peso. Y no puede ser tanto. Seguramente hay mucho dióxido de silicio sin reaccionar e incluso silicato de sodio que no se haya disuelto. Se puede ver que está formada por trozos relativamente grandes que confirmarían ambas cosas, ya que antes no había trozos tan grandes, por lo que tienen que ser algo nuevo, como el silicato de sodio, y porque los granos de arena que son más grandes son los que más tardan en disolverse, y con lo lenta que es la reacción no me extrañaría que se hubiesen quedado a medias. Así que con la perseverancia de la que solemos acompañar los proyectos, devolví esta arena a la lata acompañada de otros 120 gramos de hidróxido de sodio fresco y repetí el proceso de antes. Esta vez, al ser una cantidad mucho menor, fue mucho más sencillo calentarla y tuvo mucha mejor pinta. Como de costumbre, casi todos mis problemas vienen de querer hacer las cosas a una escala muy grande. Qué fácil y cómodo habría sido empezar con 50 gramos de arena y decir: es suficiente. Pero la comodidad mata. Esta vez continué calentando hasta que dejó de producirse vapor de agua, ya que observé que incluso cuando el burbujeo paró, se seguía desprendiendo agua. Llegado a este punto, dejamos enfriar y repetimos los pasos de antes. Traspasamos la disolución al recipiente grande para unirlo todo y lavamos varias veces los sólidos. Al final, esto fue lo que quedó sin reaccionar. Son los componentes de la arena que no reaccionan con hidróxido de sodio. Hay unos cuantos granos bastante grandes que no estaban antes. ¿Puede que estos trozos sean silicato de sodio que no se haya disuelto? No creo porque lo lavé varias veces, pero no estoy del todo seguro. Sea como sea, pesa 37,5 gramos, por lo que podemos suponer que la arena contenía 304,3 gramos de dióxido de silicio, o por lo menos esa es la cantidad que hemos conseguido reaccionar con el hidróxido de sodio. Volviendo a la disolución, filtrar esto fue un proceso bastante horrible, ya que es muy básica por todo el exceso de hidróxido de sodio que hemos usado y contiene partículas muy finas. Estas dos cosas juntas hacen que los filtros se taponen constantemente o se rompan, lo que solo sirve para alimentar mis ganas de pegarme un tiro en cada testículo. Pero no pasa nada porque mi madre no crió a un impaciente, por lo que 2 días después tenemos filtrada la disolución. Está bastante turbia y tiene un color amarillo, que son dos cosas que no tendría una disolución de silicato de sodio puro. Lo más sencillo habría sido dejar reposar la disolución durante unos días para que se asentasen las partículas que provocan esta turbidez y decantar. Pero no tenía ese tiempo, así que me puse en modo químico y traté de usar carbono activo. Pensé en hacer primero una prueba con 1 litro de disolución, pero finalmente acabé usando la disolución entera, ya que ¿para qué meter el pie pudiendo saltar de cabeza? No puedo calentar el recipiente de plástico, así que traspasé el contenido a la cazuela que usamos en el vídeo de la acetona. Repito lo que dije entonces. Hemos colocado una disolución básica en la cazuela. No pasa nada porque no puede atacarla. La cazuela le ha dicho que no. Pero si la disolución fuese ácida o la cazuela de aluminio, la historia cambiaría bastante. Hay que saber si los recipientes que usamos aguantan las reacciones, porque cuando un recipiente pasa a ser un colador, hace gracia solo al contar la historia. Calentamos hasta ebullición. Calentar aquí sirve para dos cosas. El carbono activo funciona mucho mejor cuando lo hervimos y además se filtra mejor. Si añadimos carbono activo a una disolución y la filtramos sin hervirla, pequeñas partículas de carbono pasarán el filtro. Desconozco el proceso exacto por el que ocurre esto, pero me ha pasado muchas veces. Supongo que hervir la disolución hace que se agreguen las partículas y se formen granos más grandes de carbono activo. Además de esto, hirviendo la disolución reducimos un poco el volumen, que el recipiente de reacción más grande que tenía disponible era el bote de plástico que estábamos usando antes y ya se estaba quedando pequeño. Después de dejar que reduzca, como diría mi abuela al hacer una salsa, dejamos enfriar y filtramos la disolución. ¿Recordáis lo que os dije antes de que filtrar la disolución fue un asco? Pues multiplicad ese asco por 8 y eso fue filtrarla esta vez. Todo eso que os he estado explicando antes de que hervir la disolución sirve para que el carbono activo sea más fácil de filtrar, mentira. Muy mentira. Bueno, normalmente no es mentira, siempre que he utilizado carbono activo esto me ha servido, pero en este caso por alguna razón no. ¿No me crees cuando digo que fue 8 veces más difícil? Pero, por favor, mira la que he preparado. No, es que mira la que tengo preparada ahí. Intenté filtrarlo de muchas formas diferentes.
Por gravedad, por vacío, utilizando diferentes tipos de filtros de café, algodón... Fue horrible. Además tuve que filtrarla 2 veces para asegurarme de retirar la mayor cantidad de partículas posibles, y aún así después de todo esto la disolución seguía muy turbia y con un color oscuro por el carbono activo. Esta vez el carbono activo, más que limpiarnos la disolución, nos la ensució un poquito, pero bueno, al usar el carbono activo teníamos la intención de limpiar la disolución, y al fin y al cabo la intención es lo que cuenta. O eso es lo que le dicen a los inútiles que nunca consiguen nada, porque si la intención sirviese para algo, tú no estarías aquí. Porque ¿qué intención tenía tu madre con esa percha? Tenemos por fin la disolución de silicato de sodio. Ahora vamos a transformarlo de vuelta a dióxido de silicio, ya que este es el producto que necesitamos para hacer el silicio puro. Hacer no, extraer. Vamos a hacer ácido silícico a partir del silicato de sodio y luego descompondremos el ácido silícico para formar dióxido de silicio, con suerte más puro que antes. Hacer el ácido silícico es muy sencillo, simplemente tenemos que añadir ácido a la disolución de silicato de sodio. Se suele recomendar el ácido sulfúrico, pero no sé si es totalmente necesario. Como en esta disolución teníamos un exceso bastante grande de hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico es complicado de conseguir, pensé en añadir primero ácido clorhídrico hasta tener un pH casi neutro y luego seguir con sulfúrico. ¿Oiga? Como podéis ver, en cuanto añadí ácido clorhídrico se formó precipitado. Este precipitado es ácido silícico ya que es muy insoluble en agua. Me sorprendí un poco porque no esperaba que se formase. Tiene sentido que se forme, pero pensaba que el ácido clorhídrico iba a reaccionar más deprisa con el hidróxido de sodio, ya que al ser una base tan fuerte suele reaccionar primero. Pero en este caso, al tener ácido silícico entre los posibles productos que es muy insoluble, creo que la reacción de formación del ácido silícico está más favorecida. Sea como sea, esto nos sirve para comprobar que no solo el ácido sulfúrico sirve para precipitar el ácido silícico, que es algo que había leído en un par de procedimientos. Aunque este procedimiento se suele utilizar para hacer dióxido de silicio con diferentes estructuras, por lo que a lo mejor utilizar ácido sulfúrico sirve para hacer un tipo u otro de dióxido de silicio. Por ejemplo, para hacer gel de sílice, que es dióxido de silicio muy poroso, sí que parece necesario utilizar ácido sulfúrico. Pensé en hacer toda la reacción solo con clorhídrico, pero acabé cambiando a ácido sulfúrico porque me estaba quedando sin espacio en el recipiente. El mismo volumen de ácido sulfúrico que de clorhídrico reacciona con una cantidad 5 veces mayor de sustancia para las concentraciones que estaba utilizando. Esto se debe a que el ácido sulfúrico es más denso, está más concentrado, tiene más hidrógenos y la tiene más grande que el clorhídrico. Hay más ácido en menos volumen y en este caso eso es exactamente lo que necesitamos. Las burbujas que se producen son seguramente dióxido de carbono, ya que el hidróxido de sodio reacciona con el dióxido de carbono del aire para formar carbonato de sodio, y con todo lo que tardé en filtrar la disolución tuvo tiempo más que de sobra para absorber mucho dióxido de carbono. Vamos midiendo el pH. Cuando sea fuertemente ácido podemos dar por terminada la reacción y paramos de añadir ácido. Como hemos podido ver, el ácido silícico es insoluble y precipita. Para separarlo de la disolución vamos a filtrarlo. No me apetecía nada filtrar esto porque tiene la textura que tienen las cosas que son un asco que te cagas de limpiar, que son así como gelatinosas. Lo dejé hasta el día siguiente para ver si se asentaba y así podíamos retirar el líquido de arriba por decantación y lavarlo de esta forma. Y os dejo adivinar, después de dejarlo 12 horas reposando, ¿creéis que se asentó? Efectivamente no se asentó una caca de la vaca, por lo que, efectivamente, para separar el ácido silícico vamos a tener que filtrarlo. Aparentemente filtrar es lo que más nos gusta hacer justo después de las destilaciones fraccionadas. Por una vez que hago un vídeo en el que no destilo nada, no hago más que filtrar. Empecé filtrando, continué filtrando y voy a acabar filtrando. Tengo que buscar algún experimento en el que no destile nada, no filtre nada y tampoco caliente nada. Esas 3 cosas. Se me ocurren unos cuantos. Os he dicho que íbamos a filtrarlo. Pues esto, una vez más, era mentira. No es mentira del todo porque sí que intenté filtrarlo, pero después de 2 días solo conseguí filtrar más o menos el 10% del bote, y aún así tampoco se filtró muy bien porque lo que había en el filtro seguía teniendo mucha agua y no lo lavé. Así que dije, que le den, vamos a buscar otro método. Lo que viene a continuación fue una experiencia, una sucesión de acciones que más que acercarnos a nuestro objetivo parece que nos alejan de él. Pero solo perdemos cuando dejamos de intentarlo. Lo primero que hice fue neutralizar el ácido que habíamos añadido en exceso usando bicarbonato de sodio. No pasa nada por añadir bicarbonato de sodio ya que no va a disolver el ácido silícico, pero es buena idea parar al llegar a un pH neutro. Hice esto porque vamos a volver a usar la olla de metal y no podemos calentar una disolución ácida en esa olla. Empecé a calentar el contenido hasta ebullición. ¿Esto hace que sea más fácil de filtrar? No. Vamos a hervir hasta sequedad. Habéis oído bien. Vamos a hervir hasta retirar toda el agua. El ácido silícico se descompone con la temperatura para formar dióxido de silicio y agua. Así que retirando el agua y luego calentando aún más formaremos dióxido de silicio.
Pero pasa una cosa, aquí no solo tenemos ácido silícico, hay sulfato y cloruro de sodio de la reacción de los ácidos con el hidróxido de sodio y el silicato de sodio. Y estas sales no van a desaparecer mágicamente de un día para otro, no son como tu padre. Van a precipitar y se quedarán junto al dióxido de silicio. Pero no pasa nada porque, a diferencia del dióxido de silicio, son muy solubles en agua y podemos retirarlas lavando este dióxido de silicio. O sea, que vamos a retirar agua para luego añadirla otra vez. Vamos a hacer eso, pero en el proceso transformamos el ácido silícico en dióxido de silicio, que no forma un gel asqueroso que es imposible de filtrar o decantar. No le veo fallos a esa lógica. Hervimos hasta retirar casi todo el agua. En mi caso paré cuando nos quedaba una especie de pasta con textura de mayonesa. Paré aquí porque esto es un volumen muy grande para la placa y para poder calentarlo todo bien lo vamos a separar en porciones más pequeñas. Coloqué un plato de acero inoxidable en la placa, la puse a máxima potencia y puse un poco de la preciada pasta que hemos preparado. Poco a poco va perdiendo el agua que le quedaba hasta secarse por completo. No se va a pulverizar, ni mucho menos. Es más, al secarse hace unos trozos bastante duros y una buena cantidad se queda pegada en el plato. Cuando estaba todo seco, retirarlo del plato fue un poco complicado, pero nada que no podamos hacer con un destornillador oxidado. Después de quitar lo máximo que podamos del producto seco y transferirlo a un recipiente nuevo, seguimos añadiendo más pasta para secarla. Cuando hayamos secado toda la pasta, acabamos con un montón de trozos de una mezcla de sales y dióxido de silicio. No podemos estar seguros de que se haya descompuesto todo el ácido silícico porque esta forma de calentar es bastante horrible y la transferencia de calor deja mucho que desear. Así que, ahora que ya no tenemos una pasta pegajosa, transferí los trozos a una batidora para triturarlos. Se trituraron bastante bien, fue menos agresivo contra la batidora de lo que me esperaba. De hecho, creía que esta iba a ser la última vez que iba a utilizar esta batidora, pero no, está perfecta. Lo pasé por un colador para separar los trozos grandes que no se hubiesen triturado. Lo que no pasó lo devolví a la batidora y lo que pasó lo coloqué en un recipiente de vidrio para volver a calentarlo. Este recipiente de vidrio tiene el fondo más plano y se va a transferir mejor el calor. No empecé utilizando el recipiente de vidrio porque al echar la pasta húmeda sobre el vidrio caliente podríamos romperlo. Pero ahora que tiene mucha menos agua, esto es muy poco probable que pase. Lo sé. No paro de calentar cosas, pero es lo que tiene ser tan guapo. Podemos ver que pasado un rato empieza a generarse gas y el polvo empieza a burbujear. Esto es seguramente agua de la descomposición del ácido silícico. Hay que calentar hasta que dejen de formarse estas burbujas. Algo súper chulo es que el polvo que se forma es muy fino y muy poco denso, por lo que el gas que se genera lo levanta y sale volando y parece que nieva, se cubre todo de polvo. Este polvo contiene dióxido de silicio. Respirar esto es malo. Lo de que la nieve era algo chulo era un poco coña, por si no os habéis dado cuenta. Es imprescindible utilizar una buena mascarilla de gas para todos los pasos en los que trabajemos con el polvo seco. Cuando deje de producirse gas, es decir, cuando deje de nevar cada vez que removemos, retiramos del calor y dejamos enfriar. Traspasamos todo a un recipiente con agua. No esperé a que se enfriase, pero al usar un volumen tan grande de agua no importa demasiado. Removemos para lavar el dióxido de silicio. Pero una cosa, ¿creíais que esto era todo? ¿Qué va? Esto es 1/3 de todo el producto que tenemos, por lo que tenemos que repetir lo de triturar, calentar y hacer que nieve 2 veces más. A lo largo de todo este procedimiento se me cayeron unos cuantos cachos del producto a la mesa y para recuperarlo lo recogí con una espátula. Sé que es una pedazo de chapuza, pero bueno. Lo sé, este experimento no está saliendo del todo como esperábamos. ¿Que no está saliendo como esperábamos? Pero está siendo un desastre que te cagas, no sale nada bien. Eso no es verdad. Además, siempre que hemos tenido un problema hemos sabido arreglarlo y seguir adelante. No te piques. Que no me pique, pero si eres un pedazo de inútil. Eso sumos que te muteo, No, es que siempre igual. Un experimento que va a durar 2 días y llevas 3 semanas calentando cosas. Filtro aquí, filtro allá, una chapuza detrás de otra. Me da vergüenza lo mal que se te da todo. Casi parece que lo hagas a posta. Terminamos de moler y secar todo y lo añadimos a agua. Como vimos antes, esto es una mezcla de dióxido de silicio y sales de sodio. Las sales de sodio son solubles en agua y el dióxido de silicio no, por lo que lavando con una buena cantidad de agua podremos retirar todas estas sales. Hice un par de lavados con ácido también para retirar cualquier resto del plato de metal de antes porque creo que nos llevamos unos cuantos cachos. Esta vez, a diferencia de antes, sí que podemos retirar el agua por decantación, ya que el dióxido de silicio se asienta mucho más deprisa. Después de lavar todo unas cuantas veces, como si de dinero negro se tratase, lo transferí a un filtro para terminar de retirar toda el agua. Aproveché también para hacer un par de lavados con agua destilada. Prometo que esta es la última. Traspasamos el dióxido de silicio a un recipiente y calentamos para secarlo. Aquí ya no es necesario calentar, yo lo hice para secarlo más deprisa, pero podemos dejar que seque al aire. Cuando esté seco lo dejamos enfriar y lo pesamos. Hemos visto antes que reaccionaron más o menos 304 gramos de dióxido de silicio de la arena. En todos los pasos que hemos hecho hemos ido perdiendo una pequeña cantidad. ¿Cuánto creéis que tenemos ahora? 132,78 gramos. No es broma. 132,78. Lo pesé 3 veces en 2 recipientes diferentes porque yo tampoco me lo creía. Esto representa un 44% del supuesto dióxido de silicio con el que empezamos. No se me ocurre dónde hemos podido perder tanto producto.
Sí que es cierto que a lo largo del proceso se me han ido cayendo pequeñas cantidades y ha habido pérdidas aquí y allá, pero esto es demasiado. Creo que la mayor parte del producto la hemos perdido al decantar porque no dejaba que se asentase totalmente. Al hacer esto sabía que íbamos a perder un poco, pero no sabía que íbamos a perder tanto. Creía que había dejado que se decantase la mayoría, pero aparentemente no. Sea como sea, ya tenemos este dióxido de silicio considerablemente puro, por lo que vamos a ver cómo extraemos el silicio. Y para hacer el silicio vamos a hacer una reacción de aluminotermia, comúnmente conocida como termita. Lo más común es ver esta reacción hecha con óxido de hierro y aluminio, pero este óxido de hierro se puede sustituir por muchos otros óxidos. No es exclusiva para nada con óxido de hierro. He de decir que este dióxido de silicio que tenemos aquí era muy poco denso, lo que va a complicar un poco los siguientes pasos, pero sorprendentemente poco denso. De hecho, en el vaso que tenemos de 600 mililitros solo teníamos 130 gramos. Es mucho menos denso que el agua. No es que el dióxido de silicio sea poco denso, sino que por la estructura que tiene y la forma de los granos tenía mucho aire. Volviendo a lo de la termita, se hace comúnmente con óxido de hierro y aluminio, pero este óxido de hierro se puede sustituir. Es decir, la termita consiste en mezclar un óxido metálico con aluminio. Bueno, no siempre es un óxido metálico porque el dióxido de silicio no es un óxido metálico, sería un óxido semimetálico, pero me entendéis. Pero he de decir una cosa bastante importante, y es que, aunque esta reacción de termita se puede hacer con muchos óxidos diferentes, como óxido de cromo, de manganeso, de vanadio, de cobre, no todos funcionan igual de bien que el óxido de hierro. En algunos casos, encender esta mezcla es súper complicado, o directamente el calor que produce la termita no es suficiente como para que se siga produciendo. En el caso del óxido de hierro, por ejemplo, imagínate que este lápiz fuese la termita. Cuando encendemos este cacho de aquí, la energía que libera este cacho de termita es suficiente para encender el cacho que hay al lado, y este cacho que hay al lado genera suficiente energía para encender el que tiene al lado, y el que tiene al lado, y así, hasta que se quema toda la mezcla. Pero en otros casos, cuando se quema este cacho de aquí, la energía que libera es pequeña, o más que pequeña, no es suficiente para encender el cacho de al lado, y entonces la reacción no se daría. Encenderías un cachito, pero no se encendería el resto de la termita. Y esto es exactamente lo que pasa con la termita de dióxido de silicio. Si mezclamos dióxido de silicio y aluminio e intentamos encenderlo, no vamos a poder. Tanto por el hecho de que encenderlo sería muy complicado, como por lo que os acabo de explicar de la energía. Así que lo que vamos a hacer para superar este bache es utilizar azufre y un exceso de aluminio. El azufre y el aluminio, por su cuenta, reaccionan de forma muy exotérmica para producir sulfuro de aluminio. Si mezclas azufre y aluminio en polvo y le prendes fuego, hace y se calienta un montón. Así que lo que vamos a hacer es coger nuestro dióxido de silicio, añadirle un exceso de aluminio y a esa mezcla añadirle azufre. De esta forma, cuando lo prendamos, van a pasar dos cosas. Por una parte vamos a tener la reacción de termita y por otra parte vamos a tener la reacción del azufre con el aluminio. La energía, el calor que libera esta reacción va a ayudar a que ésta se produzca por completo. Las proporciones que hay que utilizar, o por lo menos las que voy a utilizar yo hoy, son 9 partes de dióxido de silicio, 10 de aluminio, 12 de azufre. Estas proporciones no me las he inventado yo, es una proporción como muy famosa a la hora de hacer termita de arena, y en concreto las he sacado de un vídeo del tío más gay de internet. ¡Qué chiste homófobo! El tío literalmente se llama el tío más gay de internet. He de decir que utilizar tanto azufre a mí no me cuadraba demasiado, por lo que me puse a calcular cuáles serían las cantidades estequiométricas, y sí que es cierto que estamos utilizando un exceso muy grande de azufre. Y creo que se utiliza un exceso de azufre porque la reacción produce tanto calor que una buena parte de este azufre hervirá y se irá de la reacción antes de poder reaccionar. Lo que os he dicho de mezclar el dióxido de silicio con aluminio y luego añadir azufre era un poco mentira para explicaros cómo funciona todo. Primero mezclamos el dióxido de silicio con el azufre y luego añadimos el aluminio. Hacemos esto para eliminar los grumos, porque tanto el dióxido de silicio como el de azufre forman unos cuantos grumos y para poder eliminarlos tenemos que pasar la mezcla por un colador. Pero no es muy buena idea pasar por un colador una mezcla que contenga aluminio, así que lo primero que hago es mezclar estos dos componentes, pasar la mezcla por un colador y una vez que ya la hemos colado para retirar los grumos, le añadimos el aluminio. Mezclé todo utilizando una bolsa de plástico, que es un método bastante efectivo para mezclar polvos, pero he de decir que no se debe utilizar para mezclas pirotécnicas que sean muy sensibles. Si estuviésemos haciendo pólvora o alguna mezcla así más inflamable, no sería buena idea utilizarlo. En este caso tenemos termita, que es una mezcla increíblemente difícil de encender, pero aún así tenemos que tener cuidado. Si sabéis algo sobre la termita, sabréis que es una reacción que produce muchísimo calor, por lo que no podemos hacer la reacción en un vaso de precipitados. Normalmente se utilizan macetas de jardinería, y es exactamente lo que utilicé para este vídeo. Empecé comprando una maceta súper chiquitita porque pensaba que no íbamos a tener un volumen tan grande, y poco a poco, según iba avanzando en el experimento, iba comprando macetas cada vez más grandes, según veía que iba aumentando el volumen. Y bueno, acabé con un montón de macetas de diferentes tamaños, pero bueno, ya las utilizaremos para otro vídeo en el que hagamos termitas exóticas.
Tuve bastantes problemas con el tema de la maceta porque tampoco interesa utilizar una maceta muy grande, ya que si tenemos la mezcla más junta la reacción se calienta más y es más fácil que todo el silicio se agregue. Pero bueno, al principio cogí una maceta que era muy pequeña y aunque intenté compactar la termita no pude y acabé utilizando una maceta más grande. En el proceso perdimos un poco de mezcla, pero no pasa nada. Y como esta reacción va a producir mucho calor, muchas chispas y todas estas cosas, para poder hacerla de forma segura preparé este super setup. Es básicamente una mesa tumbada y cubrí todo lo que pude con azulejos para intentar no quemar el suelo, porque como vuelva a quemar el suelo del patio, mi madre me echa de casa. Encender las termitas en general es un proceso bastante complicado, ya que requiere mucho calor y aunque hayamos utilizado el azufre vamos a necesitar algo que se caliente un montón. Así que lo que se suele utilizar es cinta de magnesio, que es básicamente magnesio metálico en forma de cinta, y cuando le prendes fuego a esto se quema a una temperatura súper elevada y enciende la termita perfectamente. Por si todo el proceso que hemos seguido hasta ahora no fuese lo suficientemente desesperante, nos topamos con un problema más, pero esta vez es mi inutilidad. Porque, pregunta de examen, ¿creéis que me acordé de encender la cámara? No, pregunta muy seria de examen. Después de semanas de trabajo, de que todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, toda esa desesperación, toda esa nieve, todo, después de que todo culminase en esa maceta, ¿creéis que me acordé de encender la cámara cuando hice la reacción? La cámara estaba encendida, pero ¿creéis que le di a grabar? No le di a grabar. Pero por suerte soy increíblemente inteligente y me suelo olvidar de darle a grabar a la cámara, así que antes de empezar todo el proceso coloqué otra cámara un poco más lejos y me aseguré de ponerla a grabar porque dije, a ver si con los nervios o lo que sea se me olvida darle a grabar a la cámara buena, que efectivamente fue lo que pasó, así que tengo grabada la reacción. La reacción fue mucho más violenta de lo que me esperaba, de hecho, quemé un poquito las plantas que había por encima, pero estuvo bastante chula. En un momento me acerqué a la cámara para alejarla un poco porque estaba produciendo mucho calor y fue cuando me di cuenta de que no estaba grabando, así que la puse a grabar y este es el vídeo que grabé con esta cámara. No sé si os habéis dado cuenta, pero en el suelo, bastante cerca de la reacción, hay una GoPro que había puesto para grabar así, como un poco más de cerca. ¿Creéis que me acordé de poner a grabar la GoPro? Una cosa muy importante sobre esta reacción, además extremadamente importante que no he dicho hasta ahora, es que no es como la típica termita de óxido de hierro y aluminio, porque en este caso al utilizar azufre vamos a producir una gran cantidad de gases tóxicos. Para empezar, al utilizar tanto azufre en exceso, una gran cantidad se va a quemar y va a producir dióxido de azufre, que es un gas muy tóxico, irritante y sofocante. Y además el sulfuro de aluminio que se produce reacciona con el agua para producir sulfuro de hidrógeno, que es un gas también muy tóxico. Por si alguno se está preocupando por la salud de mis vecinos, yo también me preocupo por ella. Sé que no lo parece, pero os digo de verdad que me preocupo. Y en este caso lo que hice fue hacer la reacción cuando no había nadie cerca. La hice un jueves a las 3 de la mañana para asegurarme de que no hubiese nadie en el exterior y además un día que hacía mucho viento para que se llevase muy deprisa todos los gases. Justo después de producirse la reacción podemos ver que la maceta está al rojo vivo por todo el calor. Pasado un rato, después de dejar que se enfríe un poco, podemos ver que hay pequeños puntos azules y esto es fuego de azufre. En esta reacción se está produciendo silicio en forma elemental, óxido de aluminio y sulfuro de aluminio. Por lo que ya tenemos el silicio dentro de la maceta y ahora solo tenemos que separarlo. Aquí tenemos un pequeño problema y es el sulfuro de aluminio del que estábamos hablando antes. Como os he dicho, reaccionando con el agua produce sulfuro de hidrógeno, que es un gas muy tóxico. Lo que suele hacer la gente después de esta reacción es coger toda la bola que hay en la maceta, echarla en agua y esperar. Aquí lo que pasará es que todo el sulfuro de aluminio se consumirá, produciendo sulfuro de hidrógeno que escapará al aire. Seguramente no pasaría nada por hacer esto, pero aún así a mí tampoco me hacía mucha gracia, por lo que preparé este equipo que estáis viendo aquí para neutralizar el sulfuro de hidrógeno.
Lo que hay en los dos matraces es una disolución concentrada de hidróxido de sodio. El sulfuro de hidrógeno es ácido y al entrar en contacto con el hidróxido de sodio producirá sulfuro de sodio que se quedará en el matraz. Al principio no sabía cómo de efectivo iba a ser, pero como podemos ver fue extremadamente efectivo. Al principio podemos ver que hay bastantes burbujas que escapan el equipo y parece que no estamos recogiendo nada, pero esto en realidad es el aire que quedaba dentro del bote. Cuando todo ese aire había escapado, si nos fijamos en el matraz, podemos ver que todas las burbujas se están consumiendo antes de salir. Es decir, estamos neutralizando prácticamente el 100% del sulfuro de hidrógeno, que es bastante guay. Aprovecho para decir que lo de que el dióxido de azufre y el sulfuro de hidrógeno son tóxicos no es ninguna broma. Son dos gases muy peligrosos, el sulfuro de hidrógeno es muy tóxico y el dióxido de azufre, aparte de ser tóxico, es sofocante y respirar una gran cantidad puede hacer que dejes de respirar, así que poca broma. Aparte de tomar la precaución de hacerlo en un sitio que esté bien ventilado, hay que utilizar protección respiratoria y aunque suelo decirlo un poco de coña, esta vez es muy en serio, no intentéis este experimento si no sabéis lo que estáis haciendo. Un día después, cuando todo había reaccionado, podemos retirar el líquido de encima, que es sobre todo agua y contiene óxido e hidróxido de aluminio. En el fondo quedaría el silicio puro, porque no reaccionó con el agua, pero también había unos cuantos cachos de maceta, ya que al añadir los cachos de la mezcla de reacción, inevitablemente tenía pegados trozos de maceta. Si os acordáis, antes pusimos arena en el fondo de la maceta y le hicimos como una especie de cono. El objetivo de esto era que todo el silicio que se produjese en la reacción se fuese al fondo y se juntase todo en una pepita, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Un problema bastante común con las termitas es que no conseguimos agregar todo el metal, o en este caso el semimetal que producimos, y acaba disperso por toda la cascarilla en forma de pequeñas pepitas, y es exactamente lo que pasó en este caso. Sí que había un par de cachos relativamente grandes, pero la mayor parte del silicio estaba en forma de pequeñas pepitas, y tuve que separarlo utilizando unas pinzas. ¿Os acordáis de la coña que hice al principio de obligar a un trabajador a separar con pinzas? Pues he acabado siendo yo. Creo que incluso un chino se ofendería si llamase a esto trabajo de chinos. No separé todas las pepitas porque llegó un punto en el que eran tan pequeñas que ya no merecía la pena y la cantidad que quedaba era muy pequeña. Después de separar el silicio lo lavé un par de veces con ácido clorhídrico. Estos lavados sirven para retirar cualquier resto de óxido e hidróxido de aluminio que tuviese pegado en la superficie, pero también podemos ver que se producen bastantes burbujas que salen del silicio. El ácido clorhídrico no reacciona con el silicio, por lo que estas burbujas tienen que ser de otra cosa. A lo mejor son pequeñas partículas del polvo de aluminio que estén pegadas en la superficie, o puede ser incluso alguna aleación de silicio y aluminio que se haya generado en la reacción y esté pegada a estas pepitas. Sea como sea, dejamos las pepitas en el ácido hasta que dejen de producirse burbujas y luego las lavamos unas cuantas veces con agua. Al final tenemos 17,09 gramos de silicio relativamente puro. No es puro del todo porque una termita nunca produce metal súper puro, pero bueno, podemos decir que por lo menos es silicio elemental. La pepita más grande que se produjo pesa casi 10 gramos, pesan 9,93, y luego tenemos el resto de pepitas más pequeñas. Y ahora viene la parte en la que los sueños vienen a morir. Vamos a calcular el rendimiento. Si cogemos como dato la cantidad de dióxido de silicio con la que hicimos la termita, los 130 gramos aproximadamente, esta cantidad de silicio representa un rendimiento del 28,5% aproximadamente. Es decir, en la termita hemos podido extraer menos del 30% del silicio. Esto no está del todo mal porque las termitas nunca son procesos súper eficientes porque, como podéis ver, se produce una gran cantidad de humo que seguro que se lleva algo del silicio y hay un montón de chispas que salen volando que también se llevan algo de producto. Por otra parte, si nos vamos un poco más atrás y consideramos los 304 gramos de dióxido de silicio que en teoría había en la arena, esto representa un rendimiento de más o menos el 12%. Aunque no os lo haya dicho, desde un principio sabía que este proceso no iba a ser súper eficiente, por lo que os he dicho de que las termitas nunca son eficientes, pero bueno, un rendimiento del 12% siempre pega un pellizco en el corazón. Ya tenemos el silicio, hemos acabado, ha sido una experiencia psicodélica, estoy reventado. Este silicio lo vamos a utilizar para hacer en un próximo vídeo, así que ya nos veremos. NordVPN es un servicio de seguridad en Internet que se encarga de mantener seguros tus datos y ayudarte a navegar las redes de forma segura. Así es más o menos como empiezan los 14 millones de anuncios que seguro que ya habéis visto sobre NordVPN. Vamos a ver, ¿hay alguien aquí que no conozca NordVPN? No, pregunta seria, porque es que con la cantidad de anuncios que han hecho, creo que la única forma de no conocerla es vivir debajo de una piedra. Yo personalmente vivo debajo de una piedra, me enorgullezco de ellos, está bastante cómodo, así que os voy a repetir un par de cosas por si acaso alguno de vosotros vive tan cómodo como yo. VPN significa red privada virtual. Bueno, significa otra cosa, pero están las siglas en inglés. Estoy seguro de que esas palabras significan algo, pero veo la luz del sol a diario, no soy informático, por lo que no lo entiendo demasiado bien.
Todos sabemos lo básico, una VPN encripta tus datos para que los perros ladrones de internet no puedan robarlos. Usando NordVPN los ladrones estarán más perdidos que tú en tu último examen de física. Profe, ¿el examen era en inglés o en español? También se puede utilizar para acceder a contenido en internet que tiene bloqueo por región, ¿sabes? Lo típico de que tu servicio de streaming tiene menos películas de las que debería porque en tu país no están disponibles. Pues utilizando una VPN como NordVPN, que tiene servidores en más de 100 países diferentes, puedes acceder a todo este contenido y ver un montón de series y películas para seguir haciendo el vago en vez de ser un miembro productivo de la sociedad. Además hace una cosa muy guay que yo no sabía y es monitorear la dark web. Es decir, busca en la dark web a ver si se han filtrado tus datos. Estuve buscando un poco para ver si había algo mío por ahí y no había nada, así que estoy consiguiendo mantener bastante en secreto el negocio. Además de todo esto, protege contra ataques en wifis públicas, phishing, robos de contraseña, publicidad maliciosa. Damn. Protege contra todo. Voy a tener que empezar a ponerle NordVPN a mi cristalería para ver si la protege mientras friego. Usando mi link tenéis acceso a una oferta especial, además de 4 meses extra, que no está nada mal. Os dejo enlaces por aquí, en la descripción y en un comentario fijado. Gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo, y no solo les doy las gracias yo, le dais las gracias vosotros. Porque este vídeo no tenía pensado subirlo hasta dentro de 2 o 3 semanas, pero como tenían preparada la campaña publicitaria para mayo y todas estas historias, pues lo he subido 3 semanas antes de lo normal. Así que habéis tenido vídeo pronto. ¡Ale! Ya me he vendido mi primer patrocinio. A partir de ahora voy a hacer cosas pensando exclusivamente en el dinero, ¿eh? Tenedlo claro. Cuando estéis en el laboratorio es muy importante ponerle etiqueta a absolutamente todo y además ponerle la etiqueta muy rápido. ¿Sabes? Si haces algo y lo metes en un bote, escribes en el bote en ese momento lo que sea. Porque tengo aquí esta bola de algo desde hace ¡años! ¡Años! Y no sé qué es. Pone no sé qué es una bola de algo. Tengo que abrirla. Creo que son balas disparadas rotas, ¿sabes? Como cogidas de un campo de tiro. Pero puede ser o eso o circuitos integrados. No lo sé. ¿Ves? Pero no sé qué es, porque la última vez que estaba recogiendo dije, no sé qué es, no sé qué es. Obviamente me he moderado un poquito al hacer el guión, pero me han dado libertad total para decir lo que quiera. No habría aceptado el patrocinio si me obligasen a leer un papel, y de hecho en mi primer correo se lo dije, que no iba a leer ningún guión que me diesen ellos. Además he comprobado un par de cosas personalmente sobre la empresa para asegurarme de que os estaba vendiendo un buen producto. Porque al fin y al cabo de nada me sirve el dinero si me voy a la cama pensando que os he vendido una estafa. Aunque con el dinero se puede comprar xenón. Y he de decir que la atención al cliente fue increíblemente buena, me atendieron súper bien, me resolvieron todas las dudas y cualquier problema que tuviese, y cuando solicité que me devolviesen el dinero para probar esto de los 30 días de devoluciones sin compromisos y todas estas historias, lo aceptaron al instante. Me atendieron muy bien, mucho mejor de lo que me han atendido en otros sitios, así que ganaron bastantes puntos con esto. Y poco más, ya me he gastado todo el dinero del patrocinio en Bismuto, y nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, estoy grabando con el móvil, por lo que la calidad va a ser bastante regulera, pero es que está lloviendo y no quiero sacar la cámara porque me la moja y preparo una que te cagas. Tengo aquí esta chapita de cobre, tiene un mensaje escrito por detrás, ¿vale? Se ve ahí, esto no es el mensaje se ve por detrás. Estoy en la ciudad de Tarragona, es bastante temprano, estoy un poco empanado. Voy a esconderlo en este sitio de aquí, que a ver si alguno lo puede identificar, en la ciudad de Tarragona, entre este árbol y el bordillo. Ahí. Si alguien lo encuentra, le entrego un regalo personalmente. Si alguien lo encuentra y me dice el mensaje que tiene escrito al otro lado. Claro, no te puedes inventar que te has encontrado la chapita. Vale, nos vemos.